Esta es la grandeza de hacer este programa. O sea, es que de verdad que les tenemos que estar súper agradecidos, porque hablamos de Cuba y nos llaman y nos llamáis desde Cuba, desde La Habana. Adriano, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por llamarnos. Tienes la palabra. Bueno, mira, la pregunta que ustedes están haciendo, ¿qué hacemos con Cuba? Yo creo que ya el Che la respondió en el año 1964, cuando en una entrevista en el programa de la CBS, Face the News, contestó así directamente: lo mejor que hacen los norteamericanos... ¿Aló, usted me escucha? Sí, le escuchamos. Perdón. Cuando una entrevista en el programa Face the Nation de la CBS en diciembre de 1964, le preguntaron qué esperaba Cuba de los norteamericanos, y el Che Guevara dijo: lo mejor que hacen es que nos olviden, que no tengan absolutamente ninguna relación con nosotros, porque sabemos la manera en que nos tratan. Que eso sea posible ya es otro tema, ¿verdad? Pero bueno, la historia sabe que lo que ha sucedido es completamente diferente. Ya desde el año 1960, antes de que el presidente Kennedy firmara las primeras leyes contra el embargo, el vicepresidente de Estados Unidos, el vicesecretario de Estado, Lester Marrally, ya escribió un memorándum en el cual decía que la mayoría de los cubanos apoyan a Castro, y el único modo previsible de restarle apoyo interno es mediante el desencanto y la insatisfacción que surjan del malestar económico y las dificultades materiales. Hay que emplear rápidamente todos los medios posibles para debilitar la vida económica de Cuba. Una línea de acción que, siendo lo más habilidosa y discreta posible, logre los mayores avances en la privación a Cuba del dinero y suministros para reducir los recursos financieros y los salarios reales, provocar hambre, desesperación y el derrocamiento del gobierno. Eso lo escribió el subsecretario de Estado de Estados Unidos, Lester Marrally, en abril de 1960, y no había comenzado todavía el bloqueo. Yo le quiero decir una cosa: la situación de Cuba es muy complicada desde que desapareció la Unión Soviética. Durante los últimos años hemos sufrido crisis tras crisis, pero si hay algo que realmente nosotros deseamos, es que por favor nos dejen tranquilos, que nos dejen construir la sociedad que queremos. Cuba y los cubanos aprobaron una constitución en 1919 que el 85% de la población escogió el camino y la manera de vivir que nosotros queremos. Y ya que estoy aquí hablando de ese tema, le quiero corregir al señor Ricardo Fernández. Por favor, no diga más que la ley Torricelli data de los años 60. La ley Torricelli es del año 1992, que prohibió a las sucursales norteamericanas a comerciar con empresas cubanas. Y la ley Helms-Burton data del año 1996, en el cual se prohibió, y es una ley extraterritorial que afecta a Europa, prohibió a las empresas europeas incluso que pudieran en determinadas condiciones comerciar con Cuba. Pero no solamente eso, no solamente bastó con esas dos leyes. Durante el peor periodo del COVID, el gobierno de Estados Unidos se dedicó incluso a prohibirnos el oxígeno, así directamente, prohibirnos comprar insumos, y el pueblo cubano, sus científicos, lograron obtener la única vacuna contra el COVID que se hizo en toda Iberoamérica. Y si fuimos capaces de salvar al pueblo cubano con tan pocos recursos, ¿qué no seremos capaces de hacer sin bloqueo? Así que, por favor, no mientan más sobre Cuba, no mientan más. Si van a hablar de historia, hablen las cosas correctas. Y nosotros deseamos tener las mejores relaciones con todo el mundo, pero la principal causa de todos nuestros problemas es el bloqueo criminal y asesino que afecta todo el aspecto de la economía cubana, el pueblo, el ingreso de recursos, la financiación, exactamente todo. Durante muchos años se le exigió a Cuba, porque en determinadas condiciones Cuba no tenía una agentes o digamos empresas privadas y demás. Bueno, pues ya eso existe en Cuba. Desde el año 1919, cuando se aprobó la Constitución, permitió legalmente la existencia de empresas privadas. Bueno, pues ahora la intención del gobierno cubano es destruir esas empresas privadas. O sea, es todo el tiempo una malicia, una actitud completamente criminal contra nosotros. Y bueno, ya les digo. Muy bien, Adriano, te agradezco tu participación en directo desde La Habana, desde Cuba. Te agradezco porque acabas de dar más argumentos para el debate. Te lo agradezco, lo resumo: déjennos en paz. Más nos has venido a decir, ¿no? Déjenos en paz, nosotros hemos decidido cómo queremos vivir.
Esa es la opinión que nos llega desde La Habana, desde Cuba, de Adriano. Muchas gracias. 690-710274. Bueno, pues muchas gracias por esas aportaciones que nos ha hecho nuestro comunicante desde La Habana. Seguramente yo me he equivocado con las fechas, pero eso no obsta para que el efecto de la situación sea ese al que me he referido. La riqueza de este programa es que todo el mundo puede opinar y es evidente que la opinión de este comunicante pues está en línea directísima con lo que constituye en estos momentos la opinión oficial del régimen cubano. Si tuviésemos que atender a la expresión de la voluntad mayoritaria de los cubanos, deberíamos someterla a una consulta, a una elección, a un referéndum, a un plebiscito que nos diera, con garantías, que nos diera la opinión real de la situación, porque en función de quién sea el que se pronuncie, escucharemos una u otra cosa. Solo quería añadir algo a lo que he dicho antes. Sí, pero ya, porque si no nos va a dar tiempo de hablar. Sí, nos va a dar tiempo, favor, porque voy a ser muy breve. No, yo ya sabe que soy muy breve. Venga, por favor. Sé que hay que dejarle tiempo al señor Villarreal. No, lo digo para que podamos. En todo caso, en el año 2015, el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, se manifestó favorable al levantamiento de cualquier tipo de embargo a la isla. Eso, sin embargo, la llegada al poder de Donald Trump lo hizo imposible y, por lo tanto, habrá que buscar una salida, una situación que permita un desarrollo suficiente y sostenido a la República de Cuba para que se incorpore al concierto de las naciones en un estándar de calidad y de cualidad democrática aceptables. Vamos a Madrid. Jorge, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están? Saludos para todos y especialmente al camarada compañero Villarrubia. Veo que ¿también eres de Cuba tú? Sí, soy de Cuba, llevo ya 10 años viviendo aquí en España. Ah, muy bien, pues desde Madrid un cubano que nos llama. Adelante. Sí, bueno, muy poco que añadir a lo que dijo el compañero antes, ¿no? Solamente decir y recalcar lo de Cuba en la lista de países patrocinadores del terrorismo. Quizás sea un segundo bloqueo. Quizás el más fuerte porque tiene que ver con las finanzas y tiene que ver con toda la falta de acceso al dólar, al sistema del código SWIFT. Por eso es que Cuba quizás debe apuntar a la cuestión de los BRICS, pero eso también es complicado porque hay que tener ciertos requisitos y el bloqueo precisamente ha impedido todo eso, porque impide a Cuba la posibilidad de acceder a créditos, la posibilidad de mil cosas, porque bueno, hacer negocios con Cuba, ofrecerle créditos a Cuba es ofrecerle a un país que de antemano está clasificado como terrorista, injustamente, ¿no? Injustamente porque ya sabemos en el contexto en que sucedió esto de meterlo en la lista de países terroristas. O sea, Cuba estaba en las conversaciones de paz con la cuestión de la guerrilla colombiana y una facción de esa guerrilla pues cometió un acto y pasó lo que pasó. O sea, si después el gobierno de Estados Unidos quería que extraditaran a esos que estaban en La Habana, que no tenían nada que ver con esa facción, que a saber cómo fue que pasó eso. Y entonces se le dio pretexto a Trump, antes de irse, de meter en la lista de patrocinadores del terrorismo que Obama anteriormente lo había sacado, que estaba incluso incluida desde antes, desde los años 80, con el gobierno de Reagan. Pero pasó que el gobierno de Reagan ahí no hacía tanto efecto porque ciertamente Cuba tenía un intercambio comercial en términos de intercambio más justos con el bloque del Este, cosa que el bloqueo se aprovechó después del derrumbamiento del campo socialista de arremeter y recrudecer el bloqueo, que por cierto, claro, la ley Helmut y la ley Torricelli son de los años 90. Lo que pasa es que codifican como ley todos aquellos, ataques de regulaciones que se hacían federales, las codifica como ley en los años 90 precisamente para arreciar contra Cuba y aislarla completamente económicamente. Muy bien, Jorge, lo dejamos ahí, que si no nos va a dar tiempo. Desde Madrid les pido a todo el mundo, por favor, que sean muy breves porque estamos en los últimos 25 minutos del programa. Hemos traído este tema porque nos llegan imágenes de protestas en Cuba, porque tenemos titulares como el que yo leo aquí: crisis alimentaria, protestas masivas y sismos en el gobierno. Cuba está al límite. Por eso hemos traído este tema. Señor Villarroya. Bueno, el problema de Cuba es un embargo criminal, porque es un embargo que se hace no contra un gobierno, evidentemente se hace por culpa, según los americanos, por culpa de que hay un gobierno comunista. Los que predican la libertad
¿no? Habíamos hablado si le pusieran misiles en México, ¿no? No hace falta, ¿no? Como no quieren un gobierno comunista al lado de su casa, pues bloquean un país. Y el embargo se hace, como ha dicho el camarada que ha llamado de La Habana, para llevar a la gente a la miseria absoluta. Es decir, no es un embargo contra el gobierno cubano, es un embargo contra la población de Cuba. Y por lo tanto es un embargo totalmente criminal, porque el objetivo del embargo es llevar a la miseria y a la pobreza extrema a la población para que la población se levante contra el gobierno. Por lo tanto, el problema de Cuba es el embargo. Ustedes levanten el embargo. El otro día, el gobierno de Estados Unidos multó a una empresa suiza por darle un crédito al gobierno de Cuba. Esta es la realidad de la que estamos viviendo. Y por cierto, las protestas, evidentemente que la gente sabe protestar, porque como está cortando la luz cada día, cada momento, pero ¿por qué se corta la luz? Ahí las tiene las protestas. Sí, sí, claro. No, lo digo pero porque... la gente lo que estaba protestando mayoritariamente era contra el embargo. Y habrá que informar bien. Mayoritariamente contra el embargo. Y si no, se pongan las imágenes a ver lo que estaba diciendo la gente, ¿no? Porque si la gente grita patria o muerte, no es estar contra el gobierno. ¿Vale? Pues empecemos primero por ahí. Patria y vida. Patria y vida. Bueno, pero están no contra el gobierno. El problema es, si se corta la luz, es porque no pueden comprar gas ni pueden comprar petróleo. Porque aquí si no pudiéramos comprar gas y petróleo, a ver de qué hacemos la electricidad. Ha dicho, no les dejaban comprar ni suero para hacer las vacunas. Pues esta es la realidad. Entonces lo que hay que hacer, ¿qué hay que hacer con Cuba? No, levanten el embargo. Levanten el embargo. Porque cuando, repito lo que dije el otro día, cuando podían comerciar con el bloque del Este, en Cuba la mejor sanidad del continente americano, incluido Estados Unidos y Canadá. La mejor educación del continente americano, incluido Estados Unidos y Canadá. El mejor nivel de vida del continente americano, incluido Estados Unidos y Canadá. No, no, sí, claro que sí, claro que sí, claro que sí. Claro que sí, porque lo único que escucháis vosotros es a la gusanera, de los que están viviendo en Miami, viviendo del cuento de la lechera, en Miami, ¿no? Entonces, el discurso es el de la gusanera, de decir que aquello es una dictadura, cuando resulta que la gente puede votar, porque claro, resulta que las elecciones de Cuba o las de Rusia no valen, porque no me gustan, las de aquí son las buenas. Pero las de allí no me gustan, pues claro, como no gana el que yo quiero, pues entonces las elecciones de Cuba son malas. Y las elecciones de Rusia son malas. Y las elecciones de China son malas. Oye, tú tienes todo el derecho a obtener la opinión que quieras. Claro. Pero a mí no me digas que yo solo escucho a la gusanera, Claro que escucháis a la gusanera. No, perdona. Tú no sabes lo que yo escucho. Por lo tanto, limítate a dar tu opinión, a contrastarla con la mía. No, eres tú el que me has... No, tú me has aludido. Porque yo he dicho que lo que se dan son los discursos de la gusanera. Has dicho, vosotros que solo escucháis a la gusanera, a mí no me incluyas en eso. Parece mentira que alguien de tu nivel se manifieste de la forma que lo haces. Le llamo la gusanera y no me escondo. No, pero ¿a quién llamas la gusanera? A los que están salidos de Cuba. Vale, pero ¿por qué dices entonces? Porque le compráis el discurso. No, yo no compro nada. No compro nada, José Miguel. El discurso. No compro nada. No compro nada. Yo tengo mi opinión y tú la tuya. Claro, para mí, la tuya es respetable. Y la tuya también. Pues muchas gracias. Ahí está la cuestión. Pero yo te llamo la opinión es la opinión de la gusanera. Así de claro. Es decir, porque es la opinión de decir que el problema es el gobierno cubano cuando no, el problema es el embargo al que está sometido el pueblo cubano. Yo he reconocido el embargo. Claro, pero pues entonces lo he dicho. El problema de que hoy haya hambruna, haya problemas de comida en Cuba, de problemas de cortes de electricidad en Cuba, no es del gobierno cubano. Porque si el gobierno cubano no puede comerciar para comprar para comprar gas, para comprar petróleo, para comprar alimentos que no hay en Cuba, para comprar medicamentos que no hay en Cuba, entonces ¿qué va a hacer el gobierno?
¿Y Rusia Pregunto. qué pasa? ¿Que no hace nada aquí? Yo no sé lo que hace Rusia o deja de No, hacer claro, Rusia. porque Yo hablo- Estados Unidos no aquí será el estamos hablando ahora responsable de Cuba. todo. No, es que Me quien ha puesto- imagino que habrá también quien ha la puesto el posibilidad de embargo, comerciar perdona, con otros quien países. ha puesto el embargo no es Rusia, es Estados Unidos. Sí, ya lo sé. Vale, pero pues como entonces- Rusia no ha embargado, por lo tanto lo que cabría haga suponer que como lo Rusia mismo que hace España, podría que estar hace- en condiciones Sí, de pues lo mismo suministrar que hace ayuda, España, ¿no? lo mismo, Digo yo. ya, vamos. ya hace, ya envía. Pues Vale, entonces, ya envía. hombre, Entonces, pero el será problema insuficiente. Ya, claro, será pero insuficiente, el claro, análisis de Cuba claro. no se puede hacer diciendo que el problema es el gobierno cubano. Ya ha quedado claro. El sino que ese- problema es el embargo criminal. Vale, Y hay está- que decirlo así con Vale. estas palabras. Vale, Toda ha esta quedado- gente que se está manifestando, que lo sepas, no se está manifestando contra nadie que no sea su propio gobierno. Eso Vamos es lo que al- están haciendo. vamos al teléfono. Y ha empezado con el personal sanitario, médicos y enfermeras que están abandonando la isla, a pesar de que para abandonar la isla también hay que pagar dinero, ¿eh? Hay que tener en cuenta que hay que A sacar la unos mafia de la papeles gusanera. que cuestan A la unos mafia de la dólares, gusanera hay que que son pagarlo. prácticamente el sueldo de 4 meses de un trabajador en Cuba. Pero, en fin, dicho esto, lo que protesta esta gente es contra la situación por la que atraviesa el país, que ha perdido todas y cada una de sus libertades más elementales. Vale, No, vamos la al libertad teléfono. no, lo que ha perdido es la posibilidad de vivir. Y la posibilidad de vivir la ha perdido por el embargo criminal al que está sometido el pueblo cubano. Vale, ha quedado claro. No, sí no ha por quedado el claro. gobierno. Siempre exportando la culpa No, a no, terceros. exportando no, porque yo te invito a Siempre. que hagan el embargo a España. A ver qué hace España. No, no, por favor. A ver qué hace España. No, no, no. Es que, bueno, es que si hablamos de no saber. Es decir, que embarguen a España en todo. No. Y es igual que esté el PSOE que el PP. Eso es- A ver qué hace el gobierno. Vale, Eso queda es un clara- No puede comprar gas, no Vale. puede comprar petróleo, no puede Vale, comprar vale, medicamentos, bien, no puede vale, comprar bueno. alimentos. A ver qué va a hacer el gobierno. Vale, ha quedado Pues clara. punto. ha quedado- Spot, por favor. Lo de Cuba es. El origen es un problema puramente colonial. Primero con los españoles, y una vez echaron a los españoles, se les metieron dentro, y lo digo así literalmente, los norteamericanos. Hasta la Revolución Cubana, y yo no es que sea un fan excesivo de la Revolución Cubana, pero reconozco el papel histórico que tuvo Fidel Castro, para los norteamericanos durante los años previos o las décadas previas a la Revolución Cubana, eso era el prostíbulo, el casino, y tenían a Cuba, pues en fin, en una condición, digamos, de puro divertimento de buena parte de las élites norteamericanas, y explotaban Cuba de la manera que la explotaban. Llegó la Revolución, y con la Revolución, lógicamente, pues lógicamente no, es decir, Estados Unidos adoptó una posición del embargo. Es evidente que un embargo que dura desde el año, ¿qué año? 61. Desde el año 61, desde el año 61, yo lo que todavía quedo maravillado es de que puedan sobrevivir, porque en unas condiciones de esas características el poder tirar adelante resulta difícil. Yo he estado en Cuba también, en un par o tres ocasiones, y puedo certificar sin hacer un análisis así sociológico en gran profundidad, pero yo he visto mayoritariamente en Cuba que hay disidentes, hombre, evidentemente también, y discrepantes también los tenemos aquí, pero no he visto, sinceramente, unos movimientos organizados y un clima en contra del gobierno de Cuba. Es más, yo lo que veo que ha acrecentado este embargo norteamericano es sobre todo el patriotismo cubano. Esa frase de patria o muerte, por ejemplo, es una frase que se continúa diciendo a menudo. Y evidentemente, claro, que haya protestas por estas razones de supervivencia pura y dura, si es el caso de la luz, de los alimentos, de los medicamentos, etc., es normal que exista. Ahora, yo creo que ha llegado un momento que, en el caso de los Estados Unidos, tendrían que dejarse ya de vivir en los tiempos de la Guerra Fría y, evidentemente, levantar este embargo y permitir que el pueblo cubano pues, pueda hacer su vida. Dicho lo dicho, nos vamos a Murcia. Judith, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas noches. Adelante, tiene la palabra. Buenas noches. Muy buenas noches. Yo soy Judy y soy cubana. He tenido que salir de mi país con mi familia, mis 2 hijos, y he tenido que atravesar por todos los países de Europa hasta llegar aquí por culpa del sistema. Y tengo 38 años creado en el sistema y 38 años escuchando que el sistema no avanza por cuestión de bloqueo, cosa que no es real. El bloqueo no es más
que una justificación, porque si en Cuba hubiese bloqueo, el pollo que entra para darlo por la canasta básica no fuera americano. Y si en Cuba hubiese bloqueo realmente, no hubiese ni Coca-Cola, ni hubiese muchos productos que entran en Cuba que son cubanos. Mi país actualmente está atravesando una situación que no es justa, ¿entiendes? Porque no es por cuestión de bloqueo. El bloqueo no es más que una justificación del sistema político para enriquecerse a costilla del sacrificio del cubano. El cubano que va a sangre y fuego, el médico de a pie, el cubano de a pie, el médico que no tiene, que va en buses a trabajar con falta de recursos, con falta de medicina, con falta de libros, de material de estudio para que los niños trabajen. Y yo en mi país no tenía ninguna dificultad para vivir, porque tenía casa propia, pero mis hijos no tenían ni alimentación, aunque yo tuviese dinero, ni medicina, aunque hubiese dinero para pagarla. Y después que de hace 2 años acá, ya están justificando con el bloqueo, como lo han hecho durante tantos años de revolución, y al final todo es un embuste. No es más que un embuste. Y me alegra muchísimo que saca la divulgación a la luz pública, porque no se habla de mi país, no se habla de Cuba, se habla de todos los países con subdesarrollo, con problemas políticos y con pobreza. Pero en Cuba hay pobreza, pero por causa de que el país no deja que el cubano se enriquezca, ni el cubano se desarrolle, porque hay muchas personas con conocimiento, con cultura, con desarrollo científico y demás, y no dejan crecerse. Muy bien, y muchas gracias también desde Murcia. Aprovecho para saludar a Lucrecia, una gran cubana que vive en Barcelona. Así que, amiga Lucrecia, un beso y felicidades por los premios Alegrías. ¿Acaba de escuchar a la telespectadora, señor Villarroya? La pregunta era que si se ha tenido que ir, ya está dando vueltas por toda Europa. Supongo que es que tampoco encontraba trabajo para vivir. A ver, ella dice, yo tenía casa. Aquí la casa se la daba el Estado. Aquí la casa la tiene que pagar. Si no la paga, la van a echar. Empecemos poniendo por ahí. Dice, no, hay científicos, claro. ¿Y quién ha pagado la educación, señora? ¿Se lo pagaba la gente de su bolsillo o se la pagaba el Estado? ¿Verdad que la educación en Cuba es gratuita desde los 0 años hasta acabar la universidad? ¿Verdad que se la paga el Estado? Hombre, claro, si luego no le dejan a ustedes comerciar al gobierno, pues es difícil que el gobierno pueda permitir que la gente se enriquezca. Entre otras cosas, es un país comunista, la gente no se hace rica. La gente vive con dignidad y decencia. Y usted debería saber, ya que dice que lleva tantos años en Cuba, cuando la Unión Soviética y el bloque del Este se pasaban el embargo por el forro de los Estados Unidos, ¿qué nivel de vida tenía Cuba? Le pregunto, es fácil. No entre ya si piensa que yo soy un comunista malvado y que vengo aquí a defender a Díaz-Canel y a Fidel Castro. No. Entre usted en las páginas de la ONU. Malvado no, solo comunista. Bueno, pero como va todo asociado, entre usted en la página de la ONU y mire estándares de vida del continente americano. Verá la gente que vivía, cómo vivía la gente. Claro, si el problema está en que no llega nada, porque las empresas, porque el embargo no se hace a los estados. El bloqueo era contra los estados y había estados que se los saltaban. El problema del embargo es que está hecho a empresas y las empresas se juegan su dinero. Curiosamente, ¿verdad? Claro que tienen ustedes Coca-Cola, porque los Estados Unidos no le hacen embargo a determinadas empresas americanas, porque los amos del cortijo americanos no le dejan al gobierno americano. A ver si nos vamos enterando de cómo van las cosas. Y entonces determinados productos que venden empresas americanas se pueden comprar en Cuba, otras no. Bueno, pues este es el problema.